Hoy nos encontramos en Dava Studios con nuestro amigo Edson. Bienvenido, papá, a Purito Perú. Muchas gracias por la entrevista, Chacón, y a Purito Perú, por la grandiosa entrevista, por visitarnos acá a las instalaciones de Dava Studios. Papi, te has vuelto uno de los hombres más solicitados en cuanto a fotografías, diseños y todo lo demás. Todas las estrellas, las principales estrellas de nuestra cumbia, de nuestro folclore, pasan por este estudio donde que nuestro amigo Edson, más conocido como Dava, nombre de su estudio, captura esos momentos inolvidables, perfectos de nuestras figuras y bueno, evidentemente tomas que son usadas pues posteriormente en discos, en sus portadas de CD, ¿no? Claro, en pósteres, redes sociales, en banners, inclusive para el bus, mira. Inclusive cuando dice sesión foto de la gran orquesta, está en su bus. La foto que aparece en la gran orquesta es foto tuya. Claro, es foto mía. ¿Otro más? Puro sentimiento, fue la foto de su bus, es mi foto. Es un orgullo, ¿no? La de Cassandra, la de Fragancia. Prácticamente casi todo. Hace poquito estuvo por acá también una artista muy querida por nuestro Perú, ¿no? Nuestra Yarita Lisset, ¿no? Claro, es la primera vez que se hace una sesión de fotos acá en Lima. Sí, porque normalmente ella está trabajando en el sur, ¿no? Sí, puro Julia que hace sus sesiones de fotos. Y justamente hubo una pequeña comunicación entre nos y dijo ponerse una sesión acá en el estudio. Ya, bacán, y me encantó su presencia, hubo buena química. Y Fotografía bien, ¿no? Claro, pucha, se mueve muy bien con la cámara. ¿Cuántos años tienes metido en el mundo, por ejemplo, de la fotografía? En la fotografía tengo de 4 años. ¿Empezaste con qué cámara, te acuerdas? Pucha, me empecé con una camarita pulpín, pues, con una Canon inferior, pues, algo, pero todo, básico, como claro, se dice, ¿no? pero todo depende de uno mismo, no depende mucho de la cámara, porque puedes tener una maquinaza y no sabes usarlo, de nada sirve, tienes que tener buen ojo. Para todos los amigos que quieran incursionar en el mundo de la fotografía, ¿qué es básico, por ejemplo? Simplemente que si tienes ganas y punche, honda que estudie lo básico, que es lo primordial, para que conozca la cámara, y segundo, que le explote la cámara al 100%. Y que se compenetre con ella. Claro, Que se convierta en uno solo. Claro, sí, al principio yo cuando estudié en el IPAD, pues por Miraflores, estudié al principio no le daba el tino. De poquito a poquito le puse ganas, puse más punche, y salía a los pasacalles, salía en todo el centro, mira para acá, para allá, recorría por todas partes. Como dicen, practicando se aprende, ¿no? Inclusive cuando hice la sesión de fotos también con la manera que yo me conocí con David Sorajo fue porque le hice unas fotos en concierto. Yo estaba en la parte de abajo, le hice unas fotos con mi otra camarita y le encantó la fotografía. Desde ahí, como por IMO, se comunicó conmigo. Ah, mira, qué Y me dijo, ¿tendrás más fotos mías? Y yo, genial, pues ya, de ahí claro. ya, pues, le encantó mi fotografía, dije yo. Desde ahí empecé a entrar a la comunicación, ¿no? ¿Qué otro servicio ofrece Estudios Dava Estudios dentro de lo que es todo su empresa, no? Ofrecemos todo lo que es sesión fotográficas en exteriores, embarazos, matrimonios. Contamos con 2 páginas web, www.davaestudios.com y www.davaestudios.com.pe. Con 2 páginas nosotros nos manejamos. Muy aparte del front page, que gracias a Dios que tuvo buena acogida, que tenemos algo de 185.000 seguidores. Bacán. En la página. También está apareciendo acá para que usted lo pueda visitar y conozca parte del trabajo que ellos vienen haciendo, no de ahora, sino de hace 4 años, y también creo que con diseños hace mucho más, ¿no? Inclusive, claro, manejo todo lo que es publicidad. Tienes tecnología de punta acá en el estudio, ¿no? Pucha, tanto como las computadoras que puede editar hasta el 4K, y se hace sesión de fotos en alta definición, pucha, puede ser hasta una gigantografía de 20-30 metros, no hay por ningún problema. Perfecto. Claro, hay más que todo los artistas, porque los artistas son que hacen buen trabajo. Puede haber muchas cosas puede haber un montón de fotógrafos, como dice, pero entre todos ellos hay unos cuantos que son buenos. Y la gente a veces pide calidad, que pide Más que cantidad. Más de cantidad. Y si, por ejemplo, alguna nueva figura de nuestro folclore, de repente un consagrado quiere contar con tus servicios, ¿a qué teléfono se pueden comunicar ellos? Al 99200 4275 o al fijo el 418-9778. Perfecto, mi amigo. Muchísimas gracias, Edson, por tu tiempo. Sé que estás ocupadísimo acá. No, todo tranquilo. Más bien gracias por tu visita. Y más bien si a veces vienen artistas nuevos, bacán, se le apoya. ¿En qué sentido? En que se le hace selección de fotos con un precio estándar y de las cuales, de cortesía, se le da unos diseños para su portada de su Facebook. Para que no pongan una foto sola. Cualquiera, ¿no? No, solamente pongan un diseño ya
portadita ya. Entonces te vamos a molestar para que nos hagas el diseñito del fanpage de Purito Perú. Como tú dices, para redes sociales, inclusive diseños para YouTube también.